Esto es Doctor Responde. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Alin Abreu. Él es endocrinólogo de la clínica Imbaraco, Grupo Quirón Salud. Hoy vamos a hablar del envejecimiento gonadal. Doctor, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por invitarme una vez más. Hoy voy a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante, que es el envejecimiento en hombres. Voy a ir, como no hay muchas preguntas, porque como es un tema de hombres, los hombres son, digamos, más tímidos, sino que tienen más temor sobre este tema, valga la redundancia. Es el envejecimiento gonadal. ¿Eso qué cosa es? Es decir, tanto lo mal llamado andropausia, que es un término que a mí no me gusta, sino me gusta el hipogonadismo del hombre mayor por encima de los 50 años, y ya estoy ubicando una edad. ¿Qué significa el envejecimiento o hipogonadismo masculino? Es un síndrome clínico que resulta de una falla testicular en producción de testosterona. Y a eso se le suma otra cosa, la producción de esperma. El testículo produce dos cosas, semen por un lado y testosterona por otro. Ahora, ¿cómo funciona esta secreción de testosterona en el hombre? En la cabecita hay un órgano que se llama hipotálamo, debajo está la hipófisis y aquí más abajo están los testículos. Entonces, el hipotálamo, que es el rey de la endocrinología, produce una hormona que se llama GnRH. Actúa sobre la porción anterior de la tiroides, perdón, de la hipófisis para producir FSH y LH. Y FSH y LH actúan sobre dos células, fundamentalmente, Sertoli y Leydig, para producir ¿qué? Testosterona y espermatozoide. Es decir, el problema de los hombres y el envejecimiento está en la secreción de testosterona. Ahora, ¿cómo viaja esa testosterona en el hombre? Y en la mujer también, pero estamos hablando del hombre. Y es importante decir que estamos hablando del hombre porque sobre menopausia se ha escrito y hay congresos y hay organizaciones, pero en este caso los hombres aquí estamos discriminados porque se habla poco, hay pocos andrólogos en el país y se habla muy poco del envejecimiento gonadal. Ahora, la testosterona viaja de tres maneras, solita y con proteínas. Hay dos proteínas, la proteína que transporta los esteroides sexuales o la albúmina. Nosotros necesitamos sobre todo para actuar la testosterona libre y la testosterona que está con la albúmina, que se llama la biodisponible. Mientras más biodisponible exista, más acción y secreción de testosterona. Ahora, ¿cómo actúa la testosterona? La testosterona actúa en el hombre de tres maneras. Una, hay una enzima que la reduce y la convierte en dihidrotestosterona, es la 5-alfa reductasa. Entonces, ¿eso qué produce? Sí, la diferenciación de los genitales externos, el crecimiento de la próstata. Produce también acné, la caída del cabello, sobre todo, y los vellos faciales que a veces en el hombre son muy abundantes. Para la testosterona también actúa de manera directa en formación de hueso, en formación de músculo y en espermatogénesis, que ya fue dicho. Y por último, la testosterona, por acción de una enzima que se llama aromatasa, se convierte en estradiol. Y esto es otra cosa, es decir, hombres y mujeres tienen testosterona y estradiol, pero en diferentes concentraciones. Pero entonces esa aromatasa que la convierte en estradiol, en el hombre que hace, actúa sobre la reabsorción de los huesos, produce ginecomastia en el hombre. Es decir, si yo convierto mucho estrógeno, tengo cambios parecidos a lo que se le produce a la mujer. Ahora, ¿cómo se clasifica este envejecimiento o este hipogonadismo en hombre adulto? Existe una clasificación clásica antigua que es en primaria cuando es los testículos, en secundaria cuando es la hipófisis, en terciaria cuando los problemas se producen en cada uno de los lugares, que es el hipotálamo, y en idiopática o la del envejecimiento. Pero existe una nueva clasificación que a mí me gusta muchísimo más, donde existe la del envejecimiento, a partir de los 50 años. Y aquí lo que pasa es que todo el eje está viejito, se va poniendo viejita la hipófisis y se va poniendo viejito el testículo. Está el mismo que es primario, está el secundario grasa abdominal, es decir, la obesidad, sobre todo la obesidad en el hombre
abdominal, tanto subcutánea como intravisceral, produce hipogonadismo. El estrés, la secreción de cortisol y la disminución de la secreción de DHA sulfato, que es otro andrógeno, produce hipogonadismo. Y el medio ambiente, es decir, hay muchas sustancias hoy que hacen que no funcione, es como si el testículo y el hipófisis estuvieran intoxicados del medio ambiente. Esa es la nueva clasificación que a mí me parece muchísimo más moderna. O sea, creo que sí, en un momento determinado se puede como retrasar los síntomas teniendo unos hábitos saludables. ¿Se puede retrasar un poco eso? ¿O? Yo pienso que el hombre tiene que prepararse al igual que la mujer se está preparando en la actualidad. Tanto ejercicio, alimentación y no contaminar el medio ambiente. Esas son las tres cosas que son iguales para la mujer. En el hombre se hablaba que siempre la andropausia era más lejos en el tiempo, pero ya se está viendo que los hombres de entre 40 y 64 años ya empiezan a tener disminución y uso de testosterona. Ahora, hay un estudio muy interesante de prescripción, cuando en la farmacia se revisan las fórmulas y la edad donde más se prescribe testosterona está entre 40 y 64 años. Aquí también hay que ver los hombres que hacen ejercicio y que ha ido aumentando desde 2010 al 2020, pero de manera exponencial. Cada vez hay más hombres que usan testosterona en silencio y se automedican, ese es el problema. Porque la automedicación, cuando uno no la necesita, también tiene efectos secundarios. Ahora, el hipogonadismo o el envejecimiento testicular o el déficit de testosterona es desconocido en el hombre, no se sabe. Hay un trabajo muy interesante publicado en 2015 que analizaron 6.663.795 hombres evaluados que recibieron testosterona. De eso había 111.000 hombres que habían usado testosterona, constituían el 1.7%. Y yo creo que no es más o no es menos por el temor del hombre a enfrentar que eso es un problema. Es decir, el hombre tiene relacionado su machismo o su hombría con el testículo. El hombre es mucho más que eso, igual que la mujer es mucho más que un ovario. Entonces, ¿cuáles son las características? Los hombres que más usan testosterona están entre 60 y 69 años en este estudio. Los usaron más los blancos. A medida que pasaban los años, más prescripción había. Y las enfermedades más relacionadas con la prescripción de testosterona está la diabetes, la hipertensión y la depresión. Depresión y el estrés postraumático, aquel que tiene un accidente de tránsito, todo el estrés que está produciendo esta epidemia gigantesca que tenemos ahora. Vamos a ver la cantidad de hombres con hipogonadismo. Bueno, doctor, pues acá se empezaron a animar precisamente primero las damas. Siempre son las damas las que se estimulan, porque son los hombres, ya sufren el problema de los hombres. Bueno, nos pregunta Nasky en Instagram, si un hombre pierde un testículo, ¿puede tener hipogonadismo y afectar la fertilidad? La pregunta es muy interesante. Es decir, con un testículo se puede producir la testosterona que uno necesita y el espermatozoide que uno necesita, pero eso hay que medirlo. No, es decir, es la vieja historia que si yo pierdo un brazo, este se hace más fuerte. Es decir, el testículo va a asumir la función del otro testículo, a ver por qué le quitaron ese testículo, porque si es un cáncer que se radió, el otro testículo se va a fallar. Entonces, la única manera de saberlo es midiendo dos cosas: espermograma básico y testosterona. Bueno, nos pregunta María Luisa Calvo, mi hijo tiene 28 años, tiene hipogonadismo, además se aplica testosterona, pues la necesita. ¿Esto implica más problemas crónicos en su vida? Esa es otra historia. Es decir, esta charla era concentrada en hombres por encima de 50 años, lo que se llama síndrome de Adam, el andrógeno que declina con la edad. Pero yo puedo tener personas que nacen con hipogonadismo, que tienen hipogonadismo prepuberales o que hacen hipogonadismo por trauma de cráneo, por tumor, etc. Si él tiene una buena sustitución en las características sexuales secundarias, no hay ningún problema. El problema es en la producción de espermatozoides. Esas son dos cosas diferentes. Porque una de las cosas por las cuales se manda testosterona es aquel paciente que no quiere tener fertilidad en los próximos 6 o 12 meses. Porque disminuye el tamaño testicular que quede y disminuye la secreción de espermatozoides. Y nos pregunta César Aguirre, ¿qué síntomas se pueden presentar en hombres mayores de 40?
Bueno, ahora sí voy a desarrollar el resto. El hombre por encima de 40, no habíamos de la edad de 50 años, pero hay que saber que desde los 30 años el hombre comienza a perder testosterona. Hay hipogonadismo en hombres de 30 años entre el 2 al 5%, y en 70 años entre 40 al 70% de los hombres tienen hipogonadismo. La edad de 50 años para mí es muy interesante y tiene tres cosas fundamentales: disminución de la satisfacción sexual, disminución del conteo espermático y la sensación de sentirse bien, si no se sienten bien. Hay que saber que a partir de los 30 años el hombre va disminuyendo la secreción de testosterona 1% al año. Es decir, que todo el que tenga más de 30 años que se vigile de una vez la testosterona. Ahora, desde el punto de vista orgánico hay fallos a nivel del testículo y a nivel del hipotálamo y condicil. Las células van cambiando tanto para la acción de la testosterona como para la producción. Y se producen, a ver, hay una cosa importante: el envejecimiento sexual en el hombre no solo es testicular, es todo el eje hipotálamo hipófisis testicular, también es disminución de la producción de la hormona de crecimiento, que en el hombre y mujer después de los 50 años tiene un papel importante, y también en la disminución del cortisol. Es decir, que el hombre se produce un síndrome que se llama somatoandropausia y disminución de cortisol, es decir, se disminuye todo, y en la mujer también pasa menopausia, somatopausia y adenopausia. Es decir, que uno va disminuyendo la secreción de la mayoría de las hormonas. Metiendo en la sintomatología, que es algo interesante. Esto es una encuesta que se le hicieron de vida sexual activa. Eso es lo principal que afecta al hombre por encima de los 30 años. Es decir, que cuando los hombres dicen estoy hecho una fiera, aquello que mato como de muerto, eso entre 20 y 30 años. Pero después de los 30 años, ¿usted qué edad tiene? No, está bien, perfecto. Es decir, que después de los 30 años comienza la disminución de testosterona. Entonces hicieron una encuesta de hombres y mujeres y le preguntaron ¿cuál es la vida sexual activa del hombre? El promedio fue 34.7 años y la mujer 30.7. Entre 75 y 85 años, ¿cuántos hombres estaban activos? 39.6. ¿Y cuántas mujeres estaban activas? Solo 16.8. Ahora, en la calidad de la vida sexual es mucho más. El 70% de los hombres tenían una vida sexual de ese grupo con calidad y la mujer un 50%. ¿Y cuántos estaban interesados? Entre 75 y 85% la vida sexual. En los hombres 41% y en la mujer el 11%. ¿Qué quiere decir todo eso real? Es que el hombre le preocupa mucho su vida sexual. El hombre relaciona todo a la vida sexual. Yo creo que es mucho más. Ahora, en relación a la sintomatología, hay disminución de la libido, disminución de las erecciones espontáneas. Aquel hombre que no tenga erecciones espontáneas, que se revise la testosterona de una vez. Es decir, que no tenga erecciones matutinas, que se revise. Disfunción eréctil, eyaculación precoz, aumento del tamaño de las mamas. Las proporciones corporales se van volviendo más femeninas, más cadera, más glúteo y menos hombro. El trastorno de la fertilidad en el espermograma, pierde altura, se fractura, tiene disminución de masa muscular, tiene fractura por fragilidad, tiene sofocos como la mujer, tiene disminución de la energía, de la motivación, de la iniciación, de la autoconfianza, del ánimo, hay depresión, trastorno de concentración, memoria, de sueño, incremento de la somnolencia, anemia que no se explica y se disminuye la masa muscular. Eso es la sintomatología. Ahora, ¿cuántos hombres por encima de 50 tienen esa sintomatología? Varios. Pero yo le doy un dato: aquel hombre que no tenga erecciones, lo he dicho 2 veces, espontáneas y matutinas, que se revise. Ahora, hay un cuestionario muy sencillo. Si tú tienes, desde el punto de vista sospechoso clínico, disminución del deseo sexual y no tienes erecciones vigorosas, hazte una testosterona. De una vez. Es como lo claro. Sí, pero ahora, si tú tienes pérdida de energía, disminución de la fuerza, pérdida de la altura por fractura, no goza la vida, está triste, está regañón el hombre cuando dice que los viejos se ponen gruñones, que ha experimentado el deterioro de su capacidad para hacer deporte, que se duerme en una silla mirando el televisor, que también se llama testosterona. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de la medición de testosterona? Sobre todo testosterona, que es la que hacemos nosotros en nuestra clínica y la que se hace en Colombia.
Hombres por encima de 50 años, con todo lo que hemos hablado. También si tiene lesiones del sistema nervioso central, si ha tenido un trauma craneal en una moto, que es frecuentísima, si ha tenido radioterapia, cirugía, si toma opioides, esteroides, si tiene VIH, si usa antirretrovirales, si tiene fractura, un hombre que tenga con 45 años una fractura que no se sepa, buscar la disminución de la testosterona, la disfunción eréctil y la pérdida de libido que ya hemos hablado. Entonces, ¿qué hace uno? Uno mide testosterona total. Si uno tiene un valor por debajo de 350, por favor, o 3 puntos, 350 nanogramos de cilitro o por debajo de 3.5 nanogramos de mililitro, por favor, hágase una nueva testosterona. ¿Por qué? Porque la testosterona tiene un ritmo circadiano que tiene que ver con el sueño, tiene mucha variabilidad y mucha historia. Cómo se transporta con proteína, puede tener un problema de las proteínas, puede tener una enfermedad crónica. Entonces, lo mejor sería de una vez repetir la testosterona. Ahora, si uno tiene una testosterona total por debajo de 150, no hay que hacerle libre, se repite la testosterona y necesita terapia de reemplazo. Ahora, hay una historia importante. Uno debería medir testosterona libre, que es la que verdaderamente actúa. Uno la puede notar aquí, en Baraco lo hacemos perfectamente. O uno puede calcular la libre y la biodisponible por unas cuentas que hay en internet perfectamente, que dice calculadores de testosterona. Eso no tiene ningún problema. ¿Hay alguna pregunta, algo? ¿O quieres que sigamos? Sigamos, doctor. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico, ante todo, se relaciona con qué. Primero, uno tiene que saber cómo ha sido su alimentación en los últimos 50 años. Si el paciente tiene obesidad, si tiene una desnutrición por defecto, si está delgado, si tiene trastorno de alimentación, si tiene enfermedad sistémica como alguna lesión de riñón, de hígado, o alguna lesión de hematología, si tiene abuso de drogas como esteroides anabólicos, androgénicos, alcohol excesivo, opioides y marihuana, que todo el mundo dice que la marihuana no hace nada. La marihuana produce disminución de la secreción de testosterona. No estoy diciendo una persona que se fume un cigarro una vez al mes, estoy hablando del abuso de la marihuana y produce lesiones del sistema nervioso central y desde el punto de vista de psiquiatría también. Entonces, hay otra cosa importante, los esteroides anabólicos y androgénicos, aquellos que se automedican para aumentar la masa muscular, ¿listo? Muchas de las cosas son las mujeres lo que lo traen, aquellos hombres que me fuertes que me dicen, este hombre no sirve para nada. Es decir, no tiene erección, no tiene deseo sexual, mucho músculo, pero aquello nada. Por abusar de la testosterona. Porque se produce represión, disminución de hipotálamo, si lo que hablamos, que puede ser secundario. Es decir, tanta aplicación de testosterona inhibe la secreción y después la producción de testosterona y el hombre a veces deja de usar la medicación y no tiene erección. También hay otras drogas que antagonizan la acción, la secreción de la testosterona, que son los agonistas de la que hemos hablado en hipófisis, los antiandrógenos, los glucocorticoides, la espironolactona y los opioides en general. Eso es lo primero que hay que revisar. Entonces, ¿a quién yo le mando una testosterona total? Aquel hombre que tiene más de 50 años. Aquel hombre que tiene una clínica de deficiencia androgénica, que ya hablamos todos los síntomas, que lo dijimos ahorita, que fue una de las preguntas que hicieron. Aquel hombre que se le hace testosterona libre o biodisponible baja. Y aquel que tiene ausencia de contraindicaciones, porque a todos los hombres no se le puede aplicar testosterona. Ya más adelante diré a quién no se le puede aplicar testosterona. Ahora, ¿en quién sí está indicado o contraindicado el tratamiento? Está indicado para corregir síntomas asociados al déficit androgénico. No al que busca fertilidad de 6 a 12 meses. Al hombre que tiene antecedentes familiares o que ha tenido cáncer de mama y próstata, debe tener resolución e informe de su oncólogo o su urólogo que ya no tiene esa enfermedad. Aquel que tiene un nódulo prostático palpable no debe aplicar testosterona. Aquel que tiene de manera persistente una PSA, que es un marcador de hiperplasia o de cáncer prostático por encima de 4. Aquel que tiene 4 nanogramas ml, aquel que tiene una PSA total por encima de 3 nanogramas ml, pero que tiene un alto riesgo de cáncer de próstata. Aquel que tiene hematocrito elevado, aquel que es gordito y ronca. Si el neumólogo o algún otro especialista en sueño le hace un estudio para apnea de sueño y tiene una apnea severa, no debe usar testosterona,
porque la testosterona actúa sobre los músculos de la faringe donde se produce la apnea del sueño. Aquel hombre que tiene síntomas severos de tracto urinario inferior, el que tiene una falla cardíaca incontrolada, que ha tenido infarto, accidente vascular encefálico en los últimos 6 meses, no está indicada la testosterona. Entonces, ¿en quién se está indicada? En aquel paciente que no cumple ninguna de esas características, que tiene más de 50 años y que tiene síntomas. Entonces, recapitulemos un poco, doctor. ¿Cuándo debo asistir a la revisión? ¿Cuándo debe asistir a la revisión para saber cómo está su nivel? 1, más de 50 años. Eso da importancia. 2, que tenga la clínica que hablamos. Está de disminución espermática, no deseo sexual, disminución sexual eréctil, depresión, etc. El que tenga enfermedades crónicas, yo tengo un paciente que tiene una diabetes a los 40 años, o un muchacho joven que tiene una diabetes a los 17, que se revisa. Ese es un paciente revisado. Si yo tengo valores de testosterona anterior con alguna de estas enfermedades bajos, se repite la testosterona. Y que no tenga contraindicación. Es decir, ese es el camino para diagnosticar y para tratar. Bueno, y por ejemplo, si yo voy, pues porque claramente yo no podría, si el paciente va y se hace la revisión y resulta que tiene la disminución, entonces, ¿qué debe hacer? Ir a simplemente decir, bueno, entonces como ya está disminuyendo, pues me voy a poner testosterona. ¿Qué debe hacer ese paciente? Bueno, ya yo dije los pacientes que no deben usarse y los que sí. Yo lo que voy a hacer en un hombre por encima de 50 años es corregir síntomas asociados a la depresión. ¿Quiénes indican? Un médico, un endocrino, un urólogo, un andrólogo. ¿Cuáles son las formulaciones de testosterona disponibles hoy en Colombia? Noviembre. Son 2. Un decanoato de testosterona que se inyecta una ampolla inicial, después se hace una a las 6 semanas y después cada 3 meses. A mí me gusta mucho porque es muy cómodo, porque se pone cada 3 meses, porque tiene concentraciones de testosterona estables, no sé, esos picos y valles que hace el enantato de testosterona que tuvimos al principio de año. Requiere poca frecuente administración, a mí me gusta mucho. El otro es el gel transdérmico que tenemos, que se llama androgel, que es testosterona 50 miligramos que se pone todas las noches, se aplica en el abdomen, tiene menos fluctuación que el enantato que ahora usamos con anterioridad que ya no tenemos y es muy flexible usar. Esas son las 2 medicaciones, un decanoato de testosterona y gel transdérmico de 1% que tiene 50 miligramos de testosterona. Eso es lo que tenemos en Colombia para aplicar. Y no, por ejemplo, que diga el paciente, es que como ya me estoy acercando a los 50, entonces voy a empezar a usar testosterona para ver si... La autoaplicación de testosterona se usa mucho en los pacientes que van a los gimnasios porque suponen que su sintomatología es por eso. Hay que saber que la disfunción sexual eréctil no es solo, y la depresión del hombre no es solo por déficit de testosterona. Usted tiene que ir a un profesional que usted crea, que usted busque y que le oriente y que le diagnostique correctamente lo que tiene. Porque entonces usted se aplica testosterona y no tiene lo que esperaba. Entonces dice, la testosterona no sirve, no. Usted fue mal diagnosticado y usted se está autoaplicando medicación. Bueno, y nos preguntan en Instagram, ¿cuándo sería abuso de marihuana? Los estudios de marihuana son, aquí me estoy metiendo en un lío muy complicado porque hay mucha defensa en el mundo al uso de la marihuana, ¿cómo se llama? Recreativa. No, la medicinal es la medicinal, la recreativa y la recreativa. Los estudios, estamos hablando de un hombre intoxicado con marihuana. Ahí sería la única respuesta que tengo. Porque sería meterme en términos que estoy hablando del origen, pero que no conozco exactamente esa persona. Ahora, hay que buscar a aquella persona que tiene dependencia e intoxicación. Lo mismo pasa con la coca, el alcohol, el cigarro, el azúcar. Es decir, la gente, ¿por qué se come tanta azúcar? El azúcar produce más dependencia que la cocaína y la marihuana y produce más muerte. Este mes, que es el mes de la diabetes, por favor, no usen azúcar. El azúcar no hace falta para nada. No necesitamos azúcar. ¿Listo? Entonces la marihuana yo la dejaría ahí en stand-by. Nos pregunta María Antonio Villalba, ¿la pérdida de masa muscular es un síntoma de hipogonadismo? La respuesta es sí. La pérdida de masa muscular, una de las cosas por las cuales se puede producir es por disminución de la secreción de testosterona.
Entonces, una de las respuestas, ¿cómo se hace? Para saber si yo tengo o no disminución de la masa muscular, la tengo que medir, no la puedo suponer. En la actualidad, en nuestro centro, específicamente en mi consultorio, medimos masa muscular de dos maneras, que son las que están ahora no es en moda, sino que lo que se está usando en el mundo, que es medir masa muscular, fuerza, velocidad y equilibrio. Pero eso hay que medirlo con números. Entonces hacen estudios de composición corporal. También hay una cosa que se llama el dinamómetro para medir masa muscular. Primero hay que diagnosticar la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, que es una enfermedad que produce fractura, caída y fractura, o fractura y caída. Hoy la sarcopenia está en relación con enfermedad cardiovascular perfectamente. Entonces, uno primero se tiene que medir masa muscular para saber si eso existe, y después, si realmente hay un déficit de masa muscular, yo mido testosterona, sobre todo en hombres por encima de 50 años. Sí, Listo. Entonces, ¿cuáles son las metas cuando yo estoy aplicando testosterona? Que los valores de testosterona estén entre 400 y 700 nanogramos de cilindro. Mejoría de la sintomatología. Doctor, tengo más bienestar, estoy menos deprimido, estoy menos cansado, me estoy vinculando más a la vida de mi casa, he mejorado mis erecciones, tengo más actividad sexual, y cuando va con el esposo estoy de la risa, que no es falsa del esposo. Optimizar la densidad mineral ósea y prevenir la osteoporosis, que es importante, porque el hombre tiene osteoporosis igual que tiene la mujer, y la osteoporosis en el hombre va a crecer más en los próximos 50 años que la mujer. Y restaurar la fertilidad, que en este caso hay muchísima discusión. Ahora, si yo me estoy inyectando testosterona, ¿cómo me vigilan eso? ¿Cómo monitoreo la vigilia? Entonces yo creo que va a haber consulta por su especialista el primer año a los 3, 6 y 12 meses. Así, pues si ya lo está siguiendo, usted sigue con la terapia, que es indefinida. Si no hay ninguna contraindicación, luego anualmente. ¿Qué exámenes yo sigo a los pacientes cuando vayan a la consulta a los 6 meses, a los 12 meses? Testosterona total, hemoglobina, hematocrito y PSA. Y una densidad mineral ósea al hombre, si no tiene otro factor de riesgo, cada 2 años está perfecto. Ahora, ¿en quién yo debo hacer tanto rectal? ¿En quién mando el urólogo para que se lo haga? En hombres que estén usando testosterona, que tengan entre 55 y 69 años. Pero los que tienen entre 40 y 55 años, si son afroamericanos, tienen que hacerse tanto rectal si están usando testosterona. Y familiares de primer grado que digan, mi papá tuvo cáncer de próstata, mi hermano tiene cáncer de próstata. Ahora, ¿cuáles son los efectos fundamentales del tratamiento? Aquí hay un estudio muy interesante, que yo creo que con esto vamos acabando. Un estudio muy interesante de 790 pacientes de más de 65 años con sintomatología que tenían valores por debajo de 275 nanogramos. Y entonces cogieron a un grupo de pacientes, le aplicaron la testosterona y a otro le dieron testosterona y le midieron 3 cosas: actividad sexual, función física, caminarse a 6 minutos y su vitalidad. ¿Y qué encontraron? Una cosa muy interesante. Evidentemente el que se aplicó testosterona y el que no se lo aplicó y realmente tenía un hipogonadismo tuvo más actividad sexual. Uno, la caminata en 6 minutos fue más rápida y más intensa en aquel que usó testosterona siempre. Y por último, la vitalidad, que fue por una encuesta, es decir, fue mucho más vital aquel que usó testosterona. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la testosterona? Porque todos no son buenos. Levando y hematocrito, que es un marcador que hay que tenerlo, para mí, no más de 50, y si no, hay que hacer el ensayo de transfusión cada 6 meses. Elevación de la PSA, crecimiento de cáncer de próstata y mama. Cuando tienen mucha acné, pues llega esa acné bien grasosa, aumentan las mamas. Parece que si también hay mucho exceso de testosterona, se aromatiza estrógeno y crecen las mamas en los hombres, pero no solo las mamas, sino el tejido que está de grasa. Atrofia reticular, trastorno de la fertilidad y en ocasiones trastorno de la acción. Y por último, si no hay otra pregunta, hay un tema muy importante. Aquel hombre que se opera o que tiene un antecedente de cáncer de próstata, ¿puede usar o no testosterona? Mi respuesta sería sí, pero ¿en qué caso? En que el carcinoma esté confinado a próstata y no le dé metástasis y esté libre de cáncer. Aquel que se le hizo una prostatectomía radical, aquel que tiene antígeno prostático no detectable,
y aquel que tiene ausencia de la enfermedad detectable 1 a 2 años después de la hacerse la cirugía. Pero a mí siempre me gusta que el urólogo dé su visto bueno o el oncólogo dé su visto bueno real de que este paciente con cáncer de próstata ya está libre y puede usar testosterona. Yo creo que he hecho como un conversatorio de un tema que yo sé que no es tan taquillero, supuestamente, subrepticiamente no es tan taquillero, pero yo sé que sobre todo las mujeres van a tomar mucho punto. Sí, señor. Entonces, recordemos los puntos más importantes, doctor. ¿Cuándo va a hacerse la revisión? Recordemos el punto más importante: el hombre envejece. Y el hombre, al igual que la mujer, en vez de menopausia, tiene síndrome de Down, que es cuando el andrógeno de Edita se va declinando a medida que pasan los años. La edad que tenemos que tener en nuestra cabeza normal. Hay variación, 53, 48, pero la edad que tenemos que tener en la cabeza es 50. Para empezar a hacer Las cosas más importantes: disminución de la satisfacción sexual, disminución de las erecciones matutinas y espontáneas, sensación de depresión, de malestar general, de que no me hallo. Esas son las cosas importantes. Medí testosterona en 2 ocasiones y no, me siento así, ir a un profesional para que le busque el origen, si realmente por déficit de testosterona le aplique las 2 opciones de testosterona que tenemos en Colombia, que es el gel o el ultracamato, y seguir al paciente de manera constante. Bueno, creo que ha sido claro, doctor. De pronto sí se ponen a veces un poco tímidos los señores por la sensibilidad del tema, pero como usted lo decía, todos vamos envejeciendo y ese es el curso natural de la vida. ¿Cómo podemos empezar a retrasar todas esas cosas llevando hábitos de vida saludables? Y una cosa que quiero decir es que este es un punto donde el hombre está discriminado. Todo el mundo habla de la menopausia, todo el mundo ayuda a la mujer. Yo creo que la mujer viene siendo tratada hace muchísimos años la menopausia, hay muchísimos escritos sobre esto. Necesitamos muchísimos más artículos sobre el hombre, porque la esperanza de vida del hombre va aumentando y la actividad sexual es importante a los 50, a los 60, a los 70, a los 80. Y que no sea una preocupación la actividad sexual solo del hombre, sino también su grasa abdominal, sus exámenes, su masa muscular y su peso. Es decir, tener un envejecimiento sin fractura con buena masa muscular. Mi deseo es que los hombres piensen en esta enfermedad y que no solo sea una disfunción sexual eréctil. Y yo le agradezco haberme invitado y que tengan una feliz tarde todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes que estuvieron en sintonía con Doctor Responde. Nos vemos el próximo jueves con un tema más de interés.